Es uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos, espectaculares y caros del mundo, la alta velocidad en California, un proyecto que ha disparado su coste y retrasado su calendario muchos años y que ahora, tras no pocos contratiempos, se puede sumar otro casi definitivo, Donald Trump y su segundo mandato, donde, como ya estamos viendo, quiere reducir el gasto federal todo lo posible en muchos ámbitos, y donde parece que no se va a escapar esta mega obra. Estos días se ha conocido que la administración Trump revisará el proyecto de tren de alta velocidad de California y podría cancelar buena parte o la totalidad de los fondos que destina el gobierno federal a sus obras, que si bien en su mayoría son financiadas por el Estado Dorado, necesita de fondos extra del gobierno federal para sacarlo adelante, dada la magnitud del proyecto, donde según los últimos cálculos se apunta a que su coste final podría dispararse hasta unos monumentales entre 85.000 y 122.000 millones de euros. No es la primera vez que este proyecto se enfrenta a dudas por parte de la Casa Blanca. De hecho, el propio Trump ya puso problemas en su anterior mandato. Un tren rápido que ha pasado por un sinfín de problemas y dificultades, incluyendo su financiación en anteriores años, pero que ahora se enfrenta al doble desafío de lograr fondos estatales y nacionales para seguir adelante tal y como estaba planteado. Un problema que podría retrasar aún más los planes para verse algún día acabado y donde ni los más optimistas ya ven posible que el 2033, que era la fecha dada para empezar a transportar viajeros, podrá cumplirse, a pesar de que ya serían muchos más años tarde de lo inicialmente esperado, 2020. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Será la Administración Federal de Ferrocarriles la que llevará a cabo esta revisión profunda, centrándose en si el proyecto ha cumplido con sus acuerdos de subvención y si la financiación federal debe continuar. En su día, en un lejano 2008, el Estado aprobó apoyar el que sería el primer gran proyecto de este tipo en el país de las barras y estrellas por unos 9.500 millones, pero ya ha comenzado el 2025, 17 años después, según la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California, solo 191 kilómetros de la vía está planificada de un total de 1.248 kilómetros, que se encuentran en fase de construcción, lo que da a entender la magnitud de lo que falta por hacer y que podría llevar el coste final a unas cifras imposibles de abordar, ni siquiera para la que, de ser un país independiente, sería la quinta economía del mundo, por lo que las ayudas estatales son claves para sacar adelante lo que queda por construirse. En estos momentos, los principales esfuerzos se centran en construir la parte de la línea de 275 kilómetros desde Merced hasta Bakersfield, en el Valle Central de California, sector que se enfrenta a un déficit de financiación de más de 6.200 millones de euros. Recordemos que otra figura clave en las decisiones sobre fondos federales puede ser Elon Musk, que parece ser el encargado de recortar gastos en la administración Trump y que ya tuvo a este proyecto ferroviario en la polémica con el hombre más rico del planeta, al asegurar muchas voces que su proyecto de Hyperloop buscaba lograr fondos estatales y quitárselos al tren rápido convencional y de algún modo perpetrar por muchos más años su negocio, ahora en declive, del coche eléctrico con la firma Tesla, una rumorología que ahora podría suponer una puntilla extra si la administración Trump anula esos fondos federales. Tampoco podemos obviar el arma política que suponen los fondos y subvenciones públicas para lograr objetivos y que en este caso podrían tener a este proyecto de transporte de por medio para lograr otros acuerdos con una administración californiana enfrentada al gobierno de Trump, siendo uno de los pocos estados donde el magnate inmobiliario no logró vencer y que podría utilizar el futuro de estas ayudas públicas desde Washington para presionar al gobierno californiano a asumir alguno de los puntos o leyes más polémicos. Recordemos que el proyecto de alta velocidad ferroviaria de California está pensado para unir San Diego, Los Ángeles, San Francisco y Sacramento, así como otras ciudades importantes intermedias, en un trazado de algo más de 1.200 kilómetros a velocidades de hasta 350 kilómetros por hora,
Un proyecto que se ha ido encontrando multitud de problemas por la densidad de población en buena parte del trazado o estrictas políticas medioambientales que han ralentizado o encarecido el proyecto hasta retrasarlo de forma dramática. De hecho, ya muchos ponen en duda que se vea acabado algún día por completo, con o sin Trump en la Casa Blanca, y sea más factible ver terminados otros proyectos estadounidenses similares como la línea en Florida o incluso la que unirá Los Ángeles y Las Vegas. Eso solo el tiempo lo dirá. Lo que parece claro es que por los motivos que sean, el que en su día fuera un país que consiguió grandes hitos ferroviarios, a día de hoy está muy lejos de otros países del mundo que han logrado desarrollar importantes proyectos y líneas similares en tiempos y costes mucho más razonables. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.